Buenas noches, jóvenes. Espero que estén bien, más disculpar, pero tenía una emergencia y me retrasó. Bueno, vamos a continuar con el tema de osteomielitis. Quiero que sepan que osteomielitis, artritis séptica, deformidades en pies y van a ser los temas que van a ingresar para su examen final, y el examen final pues prácticamente es todo. Ahora ustedes ya saben cómo son los casos clínicos, cómo deben de estudiar. Hay mejores notas que en el anterior examen. Espero que sean por su esfuerzo y no por haber copiado, pero sí, con lo que han respondido cuando hicimos la revisión, me deja más tranquilo saber de que están entendiendo prácticamente hacer un diagnóstico. Y así que deben de estudiar. Bueno, jóvenes, continuando con el tema de osteomielitis. Habíamos quedado de que prácticamente en los últimos años las osteomielitis se han visto muy resistentes a los antibióticos empíricos y que en la comunidad aparece un nuevo germen, en este caso el Staphylococcus aureus meticilino resistente, que no te obedece a antibióticos generales como cefazolina, glucacilina, ciprofloxacina. Generalmente ya tienes que usar aquí vancomicina, tienes que usar meropenem, imipenem, ¿no? La liposamida. Se convierte en un problema ya más de multiresistencia. Cuando ustedes están frente a una osteomielitis, pues ese es el cuadro clínico. Quizás una herida quirúrgica, quizás el antecedente de una fractura expuesta, quizás el antecedente de un golpe traumático, pero ustedes van a tener la fiebre, que el paciente le va a referir, que persiste durante los últimos 5, 7, 10 días. El dolor generalmente es un dolor agudo, persistente, que va incrementando en la extremidad. ¿Y esto por qué? Porque el hueso pues prácticamente no se expande. Y al hablar de osteomielitis, inflamación del tejido óseo y de la médula ósea, pues prácticamente dentro de los conductos de Haber, dentro de los conductos de Wolman, existe mucho exudado, ¿no? Entonces va a producir un aumento de presión y ese es el dolor que refleja el paciente. Inflamación, enrojecimiento de toda la zona alrededor del hueso, pues prácticamente también es otra situación que les debe llamar la atención. El paciente generalmente cojea o se niega a caminar, es muy renuente a realizar la descarga cuando realiza la movilización. Y en el caso de que sean menores de edad, pues el niño no te va a referir que estén exactamente ahí. Si no, se va a encontrar irritable, no va a querer comer, tiene rechazo al alimento y muy frecuentemente la inmovilidad de la extremidad porque no quiere despertar dolor
y entonces se lo conoce como una pseudoparálisis. Ahí tienen las imágenes, en este caso un menor de 1 año, vean cómo tiene esa fístula a nivel de la cara anterior del brazo. Si ustedes pueden ver, una gran destrucción a nivel de asfixiario del hueso. Se hicieron tratamientos quirúrgicos en el cual se trató de extraer todo el tejido infectado y se hizo una fijación externa y vean cómo el hueso ha tratado de prácticamente recuperar su anatomía en la imagen D, y vean que si bien no es muy anatómico que digamos, pues ya por lo menos tiene una extremidad. Ahora, es frecuente que en los niños un cuadro de osteomielitis sea por vía hematógena, a distancia, ya sea por un catete, como le decíamos, una prueba que les realizaron, ya sea de una punción arterial, de un suero mal colocado, mala técnica, que te puede producir tranquilamente una osteomielitis como complicación y quedarte en una osteomielitis. Es frecuente también observar no solamente en huesos largos, sino también a nivel de cíngulo pélvico. Las osteomielitis pélvicas generalmente son niños un poco más mayores, y estas osteomielitis igual también tienden a ser hematógenas con un foco a distancia. Como ustedes saben, la punción arterial generalmente se hace a nivel del triángulo de Scarpa, ¿no? Buscando la sangre de la arteria femoral, y es ahí que por mala técnica tranquilamente puedes colonizar el área circundante y tener una osteomielitis a nivel de pelvis. El cuadro clínico, generalmente el niño tiene dolor abdominal, tocan la barriguita, le duele, no localiza el dolor, es mal localizado, o puede presentar dolor en una cadera, no movilizar la extremidad y tener el diagnóstico diferencial de una artritis séptica a nivel de cadera. El dolor puede estar referido a nivel glúteo, dolor en las nalguitas, a nivel de la región lumbar, ¿no? O el niño que ya realizaba la sedestación, y hablamos de niños mayores de 8 meses, pues prácticamente con una osteomielitis a nivel de pelvis no va a poder sentarse y van a tratar de tener ese diagnóstico diferencial de una pseudoparálisis. Como les decía, puede afectar a cualquier hueso, prácticamente huesos largos, y a nivel de pelvis lo más frecuente es que afecta a nivel del ilion por su mayor volumen y su mayor irrigación. Generalmente son tardíamente diagnosticados o erróneamente diagnosticados, ¿no? Por cuadros de apendicitis, porque ya ustedes saben, el niño no se mueve, tiene dolor abdominal, no localiza dolor, ¿no? Tiene fiebre, tiene leucocitos elevados, toda esa situación, y son mal diagnosticados a veces por cuadros de apendicitis o artritis séptica, como les explicaba. La aproximación diagnóstica, pruebas de laboratorio son inespecíficos. Esperen un momento, jóvenes, por favor. Entonces, la aproximación diagnóstica con pruebas de laboratorio son inespecíficas generalmente, pero ustedes tienen que tener en cuenta que un recuento leucocitario elevado pues significa un proceso infeccioso, pero puede estar generalmente normal, ¿ya? ¿Esto a qué se debe? Se debe a que el cuadro puede ser ya subagudo o prácticamente crónico. Hicieron una primera elevación de la fórmula leucocitaria y por agotamiento prácticamente de esta célula puede disminuir su valor y aparentemente ser normal. La velocidad de eritrosedimentación generalmente está elevada. Esto tiene un pico máximo generalmente de 3 a 5 días. Esto del ingreso, o sea, de que el niño presentó el cuadro clínico y fue prácticamente ingresado al hospital, tiene un pico máximo entre 80 y 90 en los casos, ¿ya? Pero también vean, tiende a normalizarse 3 a 4 semanas de un tratamiento efectivo. ¿Y esto por qué? Porque ha disminuido la infección y existe también una disminución de tanto de glóbulos blancos, de proteína, de glóbulos rojos, que te va a hacer la sedimentación más acelerada. Factores reactantes agudos, por ejemplo, la proteína C reactiva, ya se eleva generalmente en el 98% de los casos, aunque también podría tener menor sensibilidad que la BCG. ¿Por qué? Porque alcanza un pico máximo muy rápido,
Ustedes recuerden que la BCG generalmente se elevaba dentro de los 3 a 5 días, pero luego tendía a normalizarse. Aquí la PCR se eleva a los 2 días prácticamente y tiende a disminuir sus niveles normales entre 7 y 10 días de tratamiento. Entonces, cuando ustedes van a realizar un tratamiento de su paciente, lo primero que tienen que ver es con cuánto están arrancando de BCG, con cuánto están arrancando de PCR, y tener en cuenta de que una se eleva más rápido que la otra, por ejemplo, la PCR a los 2 días, la BCG a 5 días, y que si ustedes tuvieran un tratamiento satisfactorio, esta tuviera que disminuir dentro de la primera semana, o sea, dentro de los 10 días, tanto la PCR como la BCG. Ahora, si existiera una persistencia de BCG y PCR elevado, esto evidentemente es sugestivo a que el proceso no ha disminuido, que tienes un mal tratamiento y que tienes un absceso enorme dentro de las partes blandas y el tejido óseo, y que amerita un drenaje quirúrgico por fallo de tratamiento médico. Y generalmente el tratamiento médico es porque no se ha tomado en cuenta que el niño quizás ya tiene resistencia o están haciendo un mal tratamiento. Muchas veces he visto osteomelitis tratadas con cefalosporinas de tercera generación, cuando sabemos que lo que producen la osteomelitis es el Staphylococcus aureus, el cual es un gran positivo. Una vez que ustedes han realizado un tratamiento quirúrgico y que están realizando el tratamiento médico, o sea, clínico, con antibiótico, falta hacer un diagnóstico microbiológico. Todo lo que has retirado de tu cirugía lo envías a hacer un estudio del tejido óseo, y que puede ser antibiograma, puedes retirar tejido hemático y hacer un hemocultivo, ¿ya? Y esto te puede ayudar a tener la certeza de que estás haciendo un tratamiento correcto, identificando la bacteria que prácticamente está produciendo la osteomelitis. Pero en caso de que los pacientes tienen cultivos, ya sea hemocultivo, ya sea un cultivo de antibiograma del tejido óseo que en vez de analizar, o del tejido purulento, puede ser que el tratamiento antibiótico empírico que estuvieron realizando hizo disminuir o camufló la presencia de las bacterias, y no bien que no responden al tratamiento. Hay que considerar que se debe realizar no solamente el envío de la muestra, sino una biopsia, y esto tendría que ser con un estudio histopatológico. ¿Para qué? Para que puedan ver el tratamiento, ya sea para micobacterias y hongos, en el caso de que tu cultivo antibiograma te dé negativo y tengas toda la clínica todavía evolucionada. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces entras y tienes un cultivo negativo, sin flora bacteriana, pero tu clínica sigue. Entonces quiere decir que no es una bacteria lo que te está causando la patología, sino que tienes que mandar un estudio histopatológico y cultivos para micobacterias u hongos. El diagnóstico por imágenes. El diagnóstico por imágenes es un poco controversial cuando te llegan los casos agudos. ¿Por qué? Porque en los primeros días de la infección, la radiografía puede que sea normal. Tienes que tener mucho entrenamiento para prácticamente darte cuenta que existe un aumento de las partes blandas, una alteración por inflamación de los tejidos, e incluso que lo puedes ver a los 2 días de la infección. Y esto te das cuenta por la radiolucencia. Si ustedes se dan cuenta, esto tendría que ser las partes blandas, esto de acá, ¿no? El borde de los gemelos, borde de la piel. Cuando existe un proceso inflamatorio agudo, por ejemplo, ustedes van a ver que se encuentra más blanco de lo normal. Eso es porque hay prácticamente tejido inflamatorio. Generalmente sé que no se ve la piel, digamos, la parte blanda, ¿no? En el caso de las personas obesas se puede ver así blanquecino, pero si tienes un paciente que es normal, que no es obeso, y tienes un aumento de la densidad de partes blandas, pues tienen que sospechar que ahí existe un proceso inflamatorio. Pero ya le digo, eso es con entrenamiento, ¿ya? Ahora, las imágenes características de una osteomelitis, pues quiero que vean esta imagen de este hueso, de esta imagen de aquí, de la anteroposterior. Quiero que vean la alteración a nivel del periósteo, que se puede ver una línea delgada
solevantada de lo que es la cortical, y generalmente tienen apolillado, esta destrucción del tejido óseo en toda su arquitectura, ya que son denominados osteólisis o secuestro. Estas imágenes de osteólisis y secuestro que pueden ver aquí como sacabocado, vean esta irregularidad a nivel de cortical, son generalmente producidas a los 10 o a 21 días iniciado el proceso osteomielítico. Entonces, cuando queramos hacer un diagnóstico por imágenes, hay que tener mucho cuidado el tiempo que tiene el paciente de evolución y sobre todo tener mucho cuidado cuando realicen ustedes el diagnóstico. Evidentemente, si les llega un paciente con esto, tienen que saber que su paciente ya tiene por lo menos más de 2 semanas de evolución de la enfermedad, ¿no? Y que su tratamiento tiene que ser netamente quirúrgico. Eso es un antecedente. Pero si vieran ustedes un aumento de partes blandas, un engrosamiento del periósteo, que es lo primero que sucede en las partes agudas, pues el tratamiento es netamente médico, netamente con antibióticos. Ahora, la ecografía te puede ayudar, como veíamos anteriormente, y lo que vean cómo puede ser normal y cómo prácticamente empiezan a aparecer engrosamiento, lo que es la parte blanda y el periósteo, lo que es ya teoría del proceso inflamatorio. Creo que ya habíamos visto el tema de la gamografía ósea. El tema de la gamografía ósea es un estudio en el cual se utilizan radioisótopos que van a ir a la zona de mayor captación, ¿no? Como pueden ver, es útil para el tema de las fracturas que son incompletas, que son por mecanismos mínimos, como las fracturas por fatiga, los tumores, los traumatismos, los infartos óseos, pequeños secuestros que se producen por una vascularidad, o infecciones que son prácticamente profundas y que no se detectan, como infecciones de partes blandas o infecciones a nivel periarticular o periprotésico. Entonces es muy útil la gamografía. Como pueden ver, cómo se hace un escáner de todo el cuerpo, ¿no? Y se inyectan estos radioisótopos y se esperan diferentes patrones de tiempo para que se produzca la redistribución de todo el sistema vascular y con ello viajan los radioisótopos. En caso, por ejemplo, de los leucocitos marcados con indio o galio, ellos van a ir a las zonas donde existe mayor actividad celular y te van a dibujar. Por ejemplo, aquí pueden ver un proceso tumoral a nivel de cadera, un proceso inflamatorio a nivel de lo que son las acromioclaviculares y cabezas humerales. Pero esta mayor hipercaptación que ustedes pueden ver a nivel de cadera, evidentemente es un proceso tumoral. Eso de acuerdo a patrones que las personas o los médicos que realizan medicina nuclear son los que manejan. Ahora, existen situaciones donde existe tanto tumores benignos como tumores malignos a nivel de cuerpos vertebrales o infecciones a nivel de cuerpos vertebrales, que pueden también ser útiles los estudios por radioisótopos. La resonancia magnética es muy importante, ¿no? Para detectar la extensión, la localización anatómica cuando los abscesos son bastante profundos. Pero con una tomografía también te puede ayudar. Excelente si tienes resonancia magnética para determinar el área, la profundidad, el compromiso del tejido. Como le decía, la tomografía es lo primero que tuvieras que solicitar. Si bien con una radiografía puedes hacer diagnóstico, pero la tomografía te muestra prácticamente el patrón que tú puedes tener y es más útil para el diagnóstico de la tumoritis crónica que una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque miren aquí el patrón que ustedes pueden ver de las líneas de tensión, de los conductos de Haber, miren cómo existe la destrucción del tejido, prácticamente es un hueco con un contenido, en este caso purulento, y vean cómo el tejido reactivo esclerosante trata de aislar ese proceso infeccioso. Todo esto de aquí se llama involucro y lo de dentro se llama secuestro. Es útil también la tomografía porque permite además realizar el drenaje por aspiración o biopsia dirigido. Pero como todo tiene su limitación,
es que la radiación que ustedes hacen con una tomografía es evidentemente alta, ¿no? Y que si usted va a hacer un drenaje con el tomógrafo, el radio dirigido, pues necesitarán la anestesia del paciente. Es diferente a que ustedes lo metan a un quirófano, donde obviamente no vas a tener un resonador con un tomógrafo, y que a través de radiografía tú te dirijas a abrir y prácticamente drenar ese absceso. Muy bien, los diagnósticos diferenciales cuando tenemos sospecha de un caso de osteomielitis, es muy importante que tome en cuenta por traumatismo, que te puede aumentar el volumen, la vascularidad, el envejecimiento y compañía. Enfermedades malignas, existen tumores prácticamente que se pueden simular todo el cuadro clínico de un proceso degenerativo, destructivo de la osteomielitis, como las osteocondritis, la condromatosis de Ollier, que son destrucción a nivel de los cuerpos de las falanges y que te producen también dolor, limitación, calor, ¿no? O procesos, por ejemplo, inflamatorios como la artritis reumatoide, que ya ustedes vieron, al igual que la artritis séptica, te produce ese aumento de volumen, ese cambio de coloración, ¿no? Infartos óseos por mala circulación, pacientes que son fumatéricos o que tienen patologías a nivel de su célula hemática, por ejemplo, la anemia de células falciformes. Las células falciformes ustedes lo van a ver ya en hematología, que son glóbulos rojos que no tienen una configuración normal en forma de moneda, que tienen la configuración de una media luna y que ellos se traban, no circulan bien y por ende no llegan a oxigenar las partes y esto te produce un infarto óseo. Bueno, es importante también, como les decía, el tiempo que puede producir esta infección. ¿Por qué? Porque la osteomielitis crónica, y generalmente que ya es recurrente, que el paciente ha tenido 1, 2, 3 procesos, ya puede ser mal catalogada, incluso ya el paciente a veces se acostumbra a estar con fiebre, dolor, las imágenes radiológicas te orientan a una alteración, ¿no? A nivel del tejido óseo, pero hay que tener en cuenta de que te pueden aparecer otras áreas, y en este caso esas otras áreas pueden ser principalmente clavícula, extremidades pélvicas como cadera, como tobillo, ¿no? Esto porque un cuadro instaurado de una osteomielitis crónica, por ejemplo, en húmero, sí o sí esa infección va a pasar al torrente sanguíneo y a distancia te va a dar un cuadro en cualquier otro hueso largo. Y por último, tu paciente con ese proceso recurrente te va a localizar el primer inicio, por ejemplo, el húmero, donde era su primer cuadro. Va a tener fiebre, de dolor y compañía, pero no mejora. ¿Por qué? Porque puede afectar otras áreas, por ejemplo, clavícula y extremidades pélvicas, como les decía. Entonces, siempre sospechar que tiene un caso de osteomielitis crónica, el cuadro clínico va a ser similar. Si no evoluciona, tuvieran que ir a investigar otra área. Muy bien. Tenemos un proceso infeccioso muy arraigado a través, o bueno, en el tejido óseo. El antibiótico que ustedes vayan a elegir en primer lugar tiene que tener un alcance a nivel, en este caso, de tejido óseo. Por ejemplo, he visto tratamientos con casos de acitromicina. La acitromicina no te llega prácticamente a tejido óseo. Entonces es muy difícil que trates una osteomielitis con acitromicina. No tiene muy buena captación a nivel óseo. Pero, por ejemplo, una ciprofloxacina, una quinolona, tiene buena absorción a nivel de tejido óseo. Y el éxito de todo este tratamiento en tu osteomielitis depende del antibiótico que hayas elegido, el cumplimiento a tu esquema terapéutico, el cumplimiento y la realización del tratamiento quirúrgico, cuando esté indicado, obviamente. Entonces, 1, elegir el antibiótico. 2, determinar la hora sin medicamento o determinar la hora sin tratamiento quirúrgico. Cuando realizamos un tratamiento inicial en osteomielitis, generalmente es empírico, sabiendo esto de que el germen principal que te puede producir es Staphylococcus aureus. Pero ya vimos que depende del grupo etario, ¿cierto? Entonces, depende del grupo etario, tú tienes que elegir antibiótico empíricamente que sabe que por su espectro va a, en este caso, pegar a nivel de la infección.
Por ejemplo, como les decía, en el caso de que sea por una fractura expuesta en un grupo etario de 20 a 30 años, que sabes que va a estar el estafilococo aureus involucrado, pues tranquilamente te puede ir bien con una cefazolina, ¿no? Que le puede pegar, una cloxacilina que le puede pegar, o una quinolona en el último caso. Pero imagínate que tengas una osteomelitis por una Neisseria gonorrhoeae. ¿Será que le pongo una ceftriaxona o me iría por una penicilina? Pues evidentemente me iría por una penicilina. Lo mejor para la Neisseria gonorrhoeae es una penicilina. Entonces depende del grupo etario, de forma empírica que tú puedes realizar la elección del tratamiento. Cuando se dispone ya del resultado de los hemocultivos, de los cultivos antibiograma, tanto del tejido purulento, tanto de la biopsia ósea que ustedes mandaron a estudiar, pues ya se puede modificar la terapia. Generalmente, por ejemplo, hay pacientes que ya tienen osteomielitis crónica y han sido tratados una o dos veces con ciprofloxacina. Y cuando ustedes mandan a estudiar el caso, te puede salir intermedio de resistencia a la ciprofloxacina y te puede salir sensible a la cloxacilina e incluso sensible a la ampicilina, un medicamento que es suave, por así decirlo, pero esto depende mucho de las exposiciones que tú has hecho del germen a los antibióticos. Porque como les decía, puede ser que fue tratado una primera vez, una segunda vez con ciprofloxacina y ya tener una resistencia, en este caso intermedia, y un medicamento que nunca has usado en el paciente, como la amoxicilina como tal, o la ampicilina o la cloxacilina, pues te va a ir muy bien. Entonces, tú puedes cambiar tu esquema terapéutico dependiendo de los resultados. En el caso de que sean estafilococos aureus meticilino resistentes de la comunidad, hay que tener en cuenta que generalmente son sensibles a la glicosamida, en este caso a la clindamicina, pero hay cepas que son resistentes prácticamente a la clindamicina y aquí te puedes abocar por la eritromicina, que es su forma sintética, ¿ya? Y que te pueden hacer una alternancia tanto de resistencia para la clinda como para la eritromicina o viceversa. Y esto simplemente se debe estudiar en el laboratorio, con los discos que generalmente te ponen, ¿no? Cuando hacen cultivo antibiograma, te colocan diferentes, eh, te colocan diferentes discos de antibiótico y te colocan a diferentes dosis, de clinda, de vitromicina, ciprofloxacina, de ampicilina. Entonces, cuando realizan el cultivo de antibiograma donde no se realizó el crecimiento bacteriano, será sensible. Siguiendo con alguna orientación de tratamiento, por ejemplo, en caso de infecciones graves o crónicas, si quieren así, y de resistencia a la clindamicina, se pueden variar con otro tipo sintético, como por ejemplo la vancomicina, el linezolid, por vía endovenosa siempre, ¿ya? El linezolid, por si acaso, no lo tenemos en el medio, pero sí tenemos vancomicina. Entonces, si tu paciente tuvo resistencia a la clindamicina, ustedes tranquilamente se pueden ir a otro semisintético como la vancomicina. El tratamiento inicial de osteomielitis generalmente se realiza por tratamientos endovenosos, en este caso parenterales. Cuando ustedes tienen una osteomielitis diagnosticada y tratada, olvídense de hacer un tratamiento vía oral, váyanse directamente a endovenoso. Muy bien. Tuviste un paciente diagnosticado con una osteomielitis aguda, crónica, multiresistente, grave, te fuiste por tratamiento endovenoso, pero te estás quedando corto en días. Tú sabes muy bien de que existen antibióticos que por vía endovenosa puedes dar 7, 14, 15 días, ¿no? Por ejemplo, la clindamicina es no sobrepasar de los 14 días, pero vía oral tú puedes continuar hasta los 28 días. Y en este caso, el tratamiento puede pasarse a la vía oral cuando se cumplan diferentes situaciones. Por ejemplo, que el paciente ya se encuentre afebril, los síntomas y signos de la inflamación prácticamente entren en remisión. Entonces, tú empezaste el tratamiento endovenoso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, y tu clínica va en descenso, como ven la flecha, ustedes pueden irse a la vía oral y terminar con la remisión total de la infección. También, ¿cuándo puede cambiar de endovenoso a vía oral?
cuando el PCR se haya normalizado, ustedes saben muy bien, después de 7 a 10 días, ¿no? Y que prácticamente se encuentre por debajo de lo normal y que ya sea capaz, sobre todo el paciente, de poder soportar la vía oral, ¿no? Y en el caso de que también existe el antibiótico en el medio. Por ejemplo, uno de los protocolos a nivel mundial, sobre todo en México, se hace ciprofloxacina rifampicina. Ustedes saben muy bien que la rifampicina se utiliza mucho para el tratamiento de la tuberculosis. En Bolivia, dar rifampicina en receta, ninguna farmacia te va a dar, a no ser que sea de contrabando. Pero ¿por qué no te da ninguna farmacia rifampicina? Porque es una ley de que los tratamientos para tuberculosis no son medicados a libre albedrío y que el paciente para recibir la rifampicina tiene que tener primero, obviamente, la tuberculosis y dos, estar bajo el programa de tuberculosis. Muy difícilmente pueden hacer tratamiento de rifampicina, ciprofloxacina. Los pacientes que hemos realizado ese tratamiento se han ido al frente de Guajará, o en este caso Guayará. En Guajará han comprado la rifampicina y se han venido a Bolivia. Estuvieron un rato haciendo eso hasta que, bueno, lo pudieron detectar y ya no se puede. Pero en Bolivia no podemos hacer eso. Pero en México directamente te dan la rifampicina. Duración del tratamiento generalmente depende de la extensión de la infección, de la respuesta clínica y factores de riesgo. Por ejemplo, puedes hacer tratamiento de 20, 40 días dependiendo de cómo está tu paciente. Por lo general son 3 a 6 semanas, si ustedes le sacan en día, 3 semanas, pues estás hablando de 21 días, 6 semanas estás hablando de 42 días, ¿no? Se ha demostrado también que tratamientos inferiores a 3 semanas se han asociado a recidivas. Entonces, cuando has cambiado de vía oral, tienes que saber de que te vas a ir arriba de los 20 días para tratar a tu paciente. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico consiste en debridar, hacer una incisión amplia, y como ustedes saben, existe contenido purulento dentro del tejido óseo que puede perforar la cortical y buscar drenar hacia el exterior, o sea, pasando partes blandas. Entonces, cuando tú haces la incisión, te encuentras de que del periósteo existe un bolsón y cuando llegas hasta la parte del periósteo se elimina todo ese tejido purulento. Vean qué bonito se ve acá, tejido hemático, bastante pus, pegando. Interesante, ¿no? Realmente es algo que no le gustaría ver. Indicado osteomielitis crónica, osteomielitis hematógena, cuando se realizan abscesos subperiósticos o intraóseos, tienen que entrar. Aumento de volumen, ustedes entran. En los casos de absceso, ya sea secundario de infección contigua, ya sea esto por una inoculación directa o una osteomielitis crónica, es obligado a realizar una cirugía abierta y realizar todo el debridamiento. Si ustedes tienen antecedentes que se perforó a distancia y tienen un foco de osteomielitis a pocos centímetros del inicio, pues tienen que abrir del inicio al fin y hacer el debridamiento quirúrgico. Para terminar, la mayoría de los casos correctamente diagnosticados, tratados, se curan sin secuelas para largo plazo, aunque las recaídas se pueden ver hasta un 5% y se sabe que las osteomielitis no te curan el 100%. Las secuelas más frecuentes son lesiones al cartílago, porque ustedes saben que llega a epífisis muy rápido. El tema de cojera por rigidez articular, por rigidez muscular, la asimetría porque el hueso trata de curarse y prácticamente lo hace de una forma no anatómica, o sea, a lo que puede el hueso y te puede producir deformidades. Artritis secundaria, artritis que son recidivas de procesos inflamatorios, si bien no sépticas y purulentas, pero te producen procesos inflamatorios. Esto porque ya saben ustedes la cercanía a las epífisis. La necrosis aséptica de cabeza, en este caso femoral o puede ser humeral, ¿no? Y son frecuentes en los casos neonatos, o sea, desaparecen las cabezas femorales, porque ustedes saben muy bien de que a través de los vasos transepifisiarios se pueden producir artritis séptica o prácticamente deshacerte de las arterias y dejar en necrosis avascular el extremo proximal, que sería la cabeza humeral o la cabeza femoral. La osteomielitis crónica es una complicación que se puede producir, como decía, hasta el 50%, hasta el 5% de los casos y requiere una resolución con tratamiento quirúrgico y médico prolongado.
pero se puede evitar las complicaciones. En general debe vigilarse al paciente alrededor de un año, porque en todo un año el paciente puede tener situaciones donde puede disminuir su sistema inmunológico y activarse de nuevo este proceso osteomielítico. Las osteomielitis y cadera también se deben de vigilar y generalmente se esperan hasta los 2 años del diagnóstico para evitar secuelas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una destrucción a nivel de cadera te proscribe al paciente hacia una prótesis. Quiero que entiendan de que las osteomielitis se diagnostican por la clínica, por el laboratorio, por la imagenología, en este caso la tomografía de entrada. Pueden hacerlo con radiografía, pero teniendo en cuenta de que existen tiempos para diagnosticar la osteomielitis, ¿no? Los antibióticos que deben de manejar muy bien el prospecto del antibiótico que ustedes quieran iniciar. Y de una vez diagnosticada la osteomielitis con compromiso de partes blandas, ¿no? Ustedes tuvieran que hacer una buena referencia o un drenaje, en este caso como cualquier hematoma. Ustedes saben, perdón, como cualquier absceso. Ustedes saben muy bien que un dicho en cirugía es que absceso drenado, absceso curado. Lo mismo sería con el caso de una osteomielitis. Y que tienen que saber de que existen complicaciones como las deformidades, las artritis, la rigidez muscular, y que deben ser pacientes que se deben de vigilar por largo tiempo porque pueden producir reactivación. Bueno, jóvenes, este es un caso de osteomielitis que lo vamos a practicar en caso clínico, ¿ya? Para que se den cuenta, justamente tengo un paciente internado en la Caja Nacional, ¿ya? Y se los voy a presentar el caso para que ustedes vean la evolución. Un paciente con osteomielitis de sus 8 años de edad, que ahorita ya el señor tiene algo de 58, creo, ¿ya? Creo que tiene 60. Y ha tenido procesos, yo lo he operado en el Hospital Trinidad, lo he vuelto a operar en el Obrero, y ahorita lo tengo internado de nuevo. Es para que vean que la osteomielitis es una patología que muy difícilmente la erradicas, pero se la puede diagnosticar y tratar muy bien cuando lo haces correctamente. Bueno, jóvenes, que tengan buenas noches. Mañana martes espero que puedan estar con sus familiares y el día miércoles nos veremos en la mañana o en la noche, ya eso determinamos, porque tenemos que dar el segundo práctico antes de su examen final, ¿ya? Y no se asusten que el práctico es como tal, es hacer práctica de acuerdo a un caso clínico. Les voy a dar, por ejemplo, paciente de tantos años de edad que se cayó y tiene fractura de antebrazo. Conducta, inmovilización, evidentemente. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a hacer un vendaje? ¿Me vas a hacer una férula? ¿Me vas a hacer un yeso? ¿No? Entonces, eso es lo que quiero que vayan viendo, cómo se realiza un yeso, cómo se practica, para que lo podamos hacer en la clase. Evidentemente, vamos a hacer un pequeño curso, o sea, quiero decir que por día, por grupo, le voy a enseñar a hacer una, ¿ya? Y bueno, eso sería bueno que ustedes repasen. Voy a tratar de programarlo para que puedan ir a la consulta externa del Hospital Obrero, si bien no cuando tenga pacientes, sino un momento que esté libre, puedan ir con su material, cada grupo, y realicemos un tipo de inmovilización. El miércoles lo charlamos de esos jóvenes. Que tengan buena noche. Ok, doctora, hasta luego. Saludos, doctor. Gracias, doctor.